Bienvenidos a Curiosidad Relativa. Nos dedicamos a encontrar datos fascinantes. Si te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu canal. ¿Sabías que los antiguos egipcios tenían un test de embarazo que funcionaba con un 70% de efectividad hace más de 3.500 años? Imagina esta escena. Una joven mujer en el antiguo Egipto, con la incertidumbre de saber si está esperando un hijo, visita a un boticario a orillas del majestuoso Nilo. Allí, el hombre le entrega 2 saquitos, uno lleno de semillas de trigo y otro de cebada, y le indica que debe orinar en ambos. El resultado del test es fascinante. Si germina primero la cebada, será un niño. Si lo hace el trigo, una niña. Y si ninguna semilla germina, simplemente no está embarazada. Aunque esta escena suene como parte de una novela histórica, esta práctica existió y fue un método utilizado durante siglos. El test no era una simple superstición, aunque a primera vista lo parezca. En 1963, investigadores del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos decidieron poner a prueba este método milenario. Regaron semillas de trigo y cebada con orina de hombres, mujeres no embarazadas y mujeres embarazadas. El resultado: en los 2 primeros casos, las semillas no germinaron, pero con la orina de mujeres encinta, las semillas sí germinaron en aproximadamente el 70% de los casos. Aunque no se sabe con certeza cómo funciona, la teoría principal es que los estrógenos presentes en la orina de las mujeres embarazadas estimulan el crecimiento de las semillas. Este descubrimiento dejó a más de uno boquiabierto, porque lo que parecía un simple mito tenía en realidad una base científica. Para entender mejor esta relación entre la orina y las semillas, podemos compararlo con los fertilizantes modernos. Así como ciertos compuestos químicos en un fertilizante promueven el crecimiento de las plantas, los estrógenos en la orina podrían actuar como un tipo de fertilizante natural. Por supuesto, no estamos sugiriendo que uses esta técnica en tu jardín, pero el principio básico es asombrosamente similar. El test de embarazo egipcio también era una herramienta que despertaba la imaginación. Aunque los estudios modernos no han confirmado que pueda predecir el sexo del bebé, es fascinante pensar en la expectativa y emoción que generaba entre las parejas de aquella época. Al igual que hoy en día, donde muchos padres esperan ansiosos el ultrasonido para conocer si tendrán un niño o una niña, los antiguos egipcios tenían sus propios métodos, que, aunque rudimentarios, reflejan su ingenio y curiosidad. Este método no quedó enterrado en la arena del tiempo. De hecho, se sabe que hasta el siglo XVII, en Europa y en algunas regiones de Asia Menor en el siglo XX, se seguía utilizando un sistema similar. Esto demuestra cómo ciertas prácticas antiguas se perpetúan, ya sea por tradición o porque funcionan lo suficientemente bien como para ser tomadas en serio. Pero no todo es certeza. Aunque sabemos que el test tenía una efectividad notable para confirmar un embarazo, no podemos asegurar al 100% que diferencie el sexo del bebé. Y aquí es donde entra la magia de la ciencia y la historia. Lo que para los antiguos egipcios era un método confiable, hoy nos resulta una curiosidad llena de interrogantes. ¿Sabías que esa sensación de sequedad en la boca al beber un vino tinto tiene nombre? Se debe a los taninos, unos compuestos naturales que provienen de las pieles, semillas y tallos de las uvas. Son los responsables de darle al vino su carácter, esa textura que acaricia o raspa el paladar, y un toque de amargor que lo hace más interesante. Pero, ¿qué son exactamente los taninos y por qué son tan importantes en el mundo del vino? Imagina que tomas un sorbo de té negro muy fuerte. Esa sensación de sequedad en la lengua y en las encías se debe a los taninos presentes en el té. En el vino ocurre algo similar, pero con un propósito mucho más sofisticado. Los taninos actúan como guardianes del vino, protegiéndolo de la oxidación y ayudándolo a envejecer de manera elegante. Sin ellos,
Un vino no podría desarrollar esos sabores complejos que aparecen con los años, como las notas de cuero, tabaco o frutas secas que tanto aman los aficionados. Ahora bien, los taninos son especialmente notables en los vinos tintos. ¿Por qué? Durante el proceso de elaboración, el mosto del vino, el jugo de las uvas, pasa más tiempo en contacto con las pieles, semillas y tallos de las uvas, lo que permite que los taninos se liberen y se integren al líquido. En cambio, en los vinos blancos, este contacto es mínimo, por eso suelen ser más suaves y menos astringentes. Es como preparar una infusión. Cuanto más tiempo dejas el té en el agua, más intenso será su sabor y su textura. Pero los taninos no solo afectan cómo se siente el vino en la boca, también juegan un papel crucial en el maridaje. Por ejemplo, los vinos ricos en taninos, como un Cabernet Sauvignon o un Malbec, combinan maravillosamente con carnes rojas o quesos curados. ¿Por qué? Las proteínas y las grasas de estos alimentos suavizan la astringencia de los taninos, creando un equilibrio perfecto en el paladar. Es como si los taninos fueran un limpiador natural que prepara tu boca para el siguiente bocado. Prueba esto. Acompaña un vino tinto robusto con un trozo de queso azul o un filete jugoso, y notarás cómo se realzan mutuamente. Por otro lado, si alguna vez has probado un vino joven y lo has encontrado duro o áspero, es porque los taninos todavía están sin domar. A medida que el vino envejece, los taninos se suavizan, dando paso a una textura más redondeada y sedosa. Es un poco como madurar. Con el tiempo, lo que antes era intenso y áspero se convierte en algo equilibrado y refinado. ¿Y qué pasa si no eres fanático de esa sensación de sequedad? No te preocupes, hay vinos con taninos más suaves, como un Pinot Noir, que ofrece una experiencia más delicada. Incluso, puedes decantar el vino antes de beberlo, permitiendo que los taninos se oxigenen y se suavicen, algo así como dejar que respire antes de mostrar su verdadero carácter. En resumen, los taninos son mucho más que un simple compuesto químico. Son el alma estructural del vino. Ayudan a preservarlo, le dan cuerpo y textura, y hacen que cada sorbo sea una experiencia única. Así que la próxima vez que sientas esa sequedad en la boca al degustar un tinto, piensa en los taninos como los artistas tras bastidores que han trabajado para que ese vino sea memorable. Y ahora que lo sabes, ¿te animarías a experimentar con diferentes vinos y notar cómo los taninos influyen en su sabor y en tu experiencia gastronómica? ¿Sabías que un estallido de ira puede hacer que tu cuerpo permanezca en estado de alerta durante horas, incluso después de que te hayas calmado? Aunque el enfado es una emoción natural que todos experimentamos, tiene un impacto mucho más profundo en nuestro cuerpo del que podríamos imaginar. Cuando nos sentimos enfadados, el cerebro activa una especie de alarma interna que libera hormonas como el cortisol, conocido como la hormona del estrés. Esto forma parte de un mecanismo de supervivencia ancestral que nos preparaba para luchar o huir ante un peligro. Pero hoy en día, cuando ese peligro podría ser un atasco o una discusión en la oficina, este mismo mecanismo puede convertirse en un problema. El cortisol es como un soldado en estado de guerra. Su trabajo es asegurarse de que todo tu cuerpo esté listo para reaccionar. Aumenta la presión arterial, acelera el ritmo cardíaco y desvía la energía hacia los músculos. Es útil si necesitas escapar de un león, pero no tanto si solo estás molesto porque alguien se saltó la fila. Cuando la ira persiste o es muy intensa, este estado de alerta prolongado empieza a causar estragos en el cuerpo. ¿Has notado cómo, después de un mal día, te sientes agotado, con dolor de cabeza o incluso más propenso a enfermarte? Todo eso es culpa del exceso de cortisol, que debilita tu sistema inmunológico y afecta funciones vitales como la digestión y la memoria. Lo más sorprendente es que, incluso después de calmarte, tu cuerpo no regresa inmediatamente a la normalidad. Según estudios, puede tardar hasta 7 horas o más en recuperar su equilibrio natural. Durante este tiempo, tu organismo sigue bajo los efectos del cortisol,
como si estuviera en una especie de resaca emocional. Imagina que acabas de correr una maratón, pero en lugar de relajarte al cruzar la meta, tu cuerpo sigue creyendo que tienes que seguir corriendo. Eso es lo que sucede después de un episodio de ira intensa. El corazón sigue latiendo más rápido, los músculos permanecen tensos y la mente se resiste a relajarse. La buena noticia es que puedes entrenar a tu cuerpo y a tu mente para manejar mejor estas emociones. Las técnicas de control emocional, como la respiración profunda, son un excelente punto de partida. Por ejemplo, cuando sientas que la ira está ganando terreno, intenta inhalar lentamente durante 4 segundos, retener la respiración por otros 4 y exhalar en 6. Este ejercicio no solo ayuda a calmarte en el momento, sino que también envía señales al cerebro de que no hay peligro real, reduciendo la liberación de cortisol. La meditación también puede ser una aliada poderosa. Piensa en ella como una forma de entrenar tu mente para reaccionar con calma en lugar de entrar en pánico. Así como fortaleces tus músculos con ejercicio, la práctica regular de la meditación fortalece tu capacidad para gestionar el estrés y la ira. Incluso unos minutos al día pueden marcar una gran diferencia. Además, aprender a identificar los desencadenantes de tu ira es esencial. Por ejemplo, si sabes que el tráfico te irrita, prueba a escuchar música relajante o un podcast divertido mientras conduces. Si las discusiones te alteran, practica pausas conscientes antes de responder. Es como llevar un paraguas en días nublados. No puedes evitar que llueva, pero puedes evitar mojarte. Al final del día, gestionar la ira no es solo una cuestión de bienestar emocional, sino también física. Mantener la calma protege tu corazón, tu sistema inmunológico e incluso tu tiroides, que puede verse afectada por niveles elevados de cortisol. Además, favorece relaciones más saludables y una vida más equilibrada. Entonces, la próxima vez que sientas que la ira está a punto de apoderarse de ti, recuerda que tienes el poder de elegir cómo reaccionar. Y ahora que lo sabes, ¿qué estrategias empezarás a usar para mantener la calma y proteger tu cuerpo del impacto de la ira? ¿Sabías que el caviar, ese pequeño tesoro culinario, ha sido un símbolo de lujo y exclusividad durante siglos? Este manjar, hecho a base de huevas de ciertos peces, especialmente del esturión, es famoso no solo por su sabor y textura únicos, sino también por el aura de sofisticación que lo rodea. Pero, ¿qué hace al caviar tan especial y por qué su precio puede llegar a ser tan elevado como el de un diamante gourmet? Vamos a descubrirlo. Para empezar, el caviar no es simplemente huevas de pescado. No, hablamos de un delicado proceso de selección, extracción y curado que convierte estas pequeñas esferas en una joya gastronómica. Las huevas más codiciadas provienen de diferentes especies de esturión, como el beluga, el ocetra y el cebruga. ¿Te suena a un trío de personajes aristocráticos? Pues no estás tan lejos de la realidad, porque cada tipo de caviar tiene su propio carácter. El caviar beluga, por ejemplo, es como el rey del banquete. Sus huevas son grandes, de color gris plateado o negro, y ofrecen un sabor suave y cremoso que literalmente se derrite en tu boca. Es tan exclusivo que su precio puede alcanzar miles de dólares por kilo. Ahora bien, si el beluga es el rey, el ocetra sería como el elegante consejero del reino. Sus huevas son más pequeñas, con tonos dorados o negros, y su sabor es más complejo, con notas que algunos describen como a nuez y mantequilla. Finalmente, tenemos al cebruga, el más accesible de los tres, pero no por eso menos delicioso. Con huevas pequeñas de color oscuro y un sabor más intenso y salado, este caviar es ideal para quienes buscan un golpe directo de lujo en el paladar. Pero, ¿por qué el caviar es tan caro? Bueno, piensa en ello como si fuera un vino añejo o un reloj suizo. En primer lugar, los esturiones son peces que pueden tardar más de una década en alcanzar la madurez para producir huevas de calidad. Además, son especies protegidas debido a la sobrepesca y los estrictos controles para garantizar su preservación, lo que limita su producción.
Por si fuera poco, el proceso de extracción y curado de las huevas requiere un nivel de precisión y cuidado que solo los expertos pueden dominar. Más allá de su exclusividad, el caviar también es un pequeño milagro nutricional. Está cargado de ácidos grasos omega 3, que son como un bálsamo para tu corazón y tu cerebro. También es rico en proteínas, vitaminas A, D y B12, y minerales como el hierro y el magnesio. Eso sí, no necesitas un plato lleno para aprovechar sus beneficios. Con apenas una cucharadita, estás disfrutando de una experiencia sensorial y alimentando tu cuerpo con nutrientes esenciales. Es como si el caviar fuera el superalimento más chic del mundo. Cuando se trata de disfrutarlo, el caviar es un maestro en el arte del minimalismo. No necesita acompañantes elaborados, sino que brilla en los maridajes sencillos. Imagina unas pequeñas tortitas rusas llamadas blinis, una cucharada de crema agria, un poco de caviar encima y voilà, tienes un bocado digno de la alta sociedad. También puedes servirlo con huevos duros, cebolla picada o incluso solo, pero siempre usando una cuchara de nácar o plástico para no alterar su sabor con metales. El caviar no solo tiene historia, sino también un toque de magia. Durante siglos fue reservado para la realeza y la aristocracia, y aunque hoy es más accesible, sigue siendo sinónimo de celebración. Es ese detalle especial que transforma cualquier ocasión en algo inolvidable. Entonces, ahora que sabes todo esto, ¿te atreverías a probar el caviar y descubrir si su fama está realmente justificada? ¿Sabías que los romanos eran tan ingeniosos que usaron ánforas, esos recipientes de cerámica tan comunes en su época, para evitar inundaciones en el puerto fluvial de Caesarea Augusta, la actual Zaragoza? Sí, esos mismos contenedores que servían para almacenar vino, aceite de oliva, aceitunas, cereales y hasta salsas de pescado, también tenían un segundo propósito mucho más sorprendente: formar parte de soluciones arquitectónicas y urbanísticas adelantadas a su tiempo. Las ánforas eran el envase todoterreno de la antigüedad. Su diseño, con un cuerpo alargado y una base puntiaguda, no era casualidad. Permitía que se apilaran perfectamente en los barcos, formando filas ordenadas que optimizaban el espacio y aseguraban un transporte eficiente. Piensa en ellas como los contenedores marítimos de hoy, esenciales para el comercio a gran escala. Pero lo curioso es que cuando estas ánforas cumplían su vida útil, los romanos no las descartaban como basura. Más bien, las reciclaban de maneras creativas y funcionales. En Caesarea Augusta, los romanos enfrentaban el problema de las inundaciones en su puerto fluvial. ¿Qué hicieron? Incorporaron ánforas vacías en la infraestructura del lugar, probablemente utilizándolas como relleno ligero para estabilizar el terreno y mejorar el drenaje. La lógica detrás de esta práctica era brillante. Las ánforas, al estar vacías, contenían aire y actuaban como una especie de aislante natural que reducía la acumulación de agua y permitía que el terreno se mantuviera más seco. Es como si hoy usáramos botellas de plástico vacías para reforzar las construcciones. Un ejemplo claro de economía circular en el mundo antiguo. Pero las aplicaciones de las ánforas no se limitaban a esto. ¿Sabías que también se machacaban para usarlas en la construcción? Su cerámica se trituraba y se mezclaba con mortero, convirtiéndose en un material similar a la arena que era ideal para diversas obras. Esta mezcla no solo era económica, sino que también añadía durabilidad a las estructuras. Imagina un pavimento moderno en el que, en lugar de usar grava, se utilizara cerámica reciclada. Los romanos ya lo hacían hace más de 2000 años. Y eso no es todo. Las ánforas también se reutilizaban como canalizaciones para aguas residuales, lo que muestra lo avanzados que eran en cuestiones de saneamiento urbano. En un contexto donde las ciudades crecían rápidamente, encontrar soluciones prácticas y sostenibles era esencial. Estas canalizaciones improvisadas permitían que las aguas fluyeran de manera más eficiente, evitando acumulaciones desagradables y mejorando la higiene en general. En zonas con alta humedad, las ánforas tenían otra función asombrosa. Servían como aislante debajo de los suelos de las casas. Su capacidad para mantener el aire atrapado en su interior
las hacía perfectas para reducir la humedad en las viviendas, algo que hoy en día conseguiríamos con materiales como el poliestireno o los paneles de aislamiento térmico. ¿No es increíble cómo un simple recipiente podía cumplir tantas funciones? Incluso en caminos irregulares, las ánforas trituradas se usaban para nivelar el terreno, mejorando las rutas comerciales y facilitando el tránsito de mercancías. Los romanos sabían que todo recurso tenía múltiples usos, y las ánforas son un claro ejemplo de su enfoque pragmático y sostenible. Entonces, la próxima vez que veas una ánfora en un museo, no la mires solo como un contenedor antiguo. Mírala como un símbolo del ingenio romano, una herramienta multifacética que contribuyó a su avance comercial, urbano y tecnológico. ¿No te parece fascinante cómo algo tan simple podía tener un impacto tan profundo en su civilización? Y ahora, con todo esto en mente, ¿te imaginas qué objetos cotidianos de nuestra era podrían convertirse en los ánforas del futuro? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.